Buenos días a todas y a todos. Gracias Martín y Valeria por permitirme presentar a Alma Moran y su conferencia Una antropofagia del despertar. Saer reescribe a Proust. Alma Moran es profesora en letras e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y en el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Fue becaria del programa de doctorado de esa misma universidad. Se desempeña como profesora regular en esa casa de estudios, en cuya sede investiga, integrada a distintos programas de trabajo, el intenso vínculo Saer-Proust, y escribe su tesis de posgrado, El paradigma del despertar, la literatura de Juan José Saer en diálogo con Marcel Proust. En el marco de ese proyecto, ha realizado estadías de investigación en la Universidad Princeton, en la Universidad de Poitiers, en el archivo Walter Benjamin, en la Academia de las Artes de Berlín y en la Biblioteca Nacional de Francia, archivo Marcel Proust. Es pertinente mencionar también que fue galardonada con la prestigiosa beca Coimbra y también con la beca Líderes Emergentes en el Imperial College. Además, pudo llevar a cabo una estadía de investigación en Santa Fe y en Cerodino, en la que entrevistó a Mabel Saer, hermana del escritor, y a su primo José Tuma. Realizó allí el estudio y la digitalización de una masa documental inédita, manuscritos, papeles, correspondencia y biblioteca personal del escritor. Por lo tanto, con mucho gusto te escuchamos, Alma. Bueno, muchas gracias. Hola, ahí estamos bien, ¿se escucha bien? Estos artefactos son a veces traicioneros. Bueno, yo voy a volver a agradecer a Martín y a Valeria. Ya sé que están cansados, pero realmente esto no es una fórmula. Son encantadores, nos han tratado de una manera que no podemos elaborar todavía y veremos en el futuro cómo podemos hacer para devolverles tanta generosidad y este esfuerzo que consiste, que bueno, que hay gente acá que sabe bien lo que implica reunirnos y la alegría que nos produce, porque como venimos viendo una y otra vez, siempre aparece la idea del amor, de la amistad, del cariño por la obra de Juani, ¿no? Como yo atrevidamente digo también porque lo siento cercano. Bien, bueno, como dice el título de mi conferencia, voy a hablar de la antropofagia que hace Saer con Proust. A ver, digamos que el título de mi investigación doctoral en este momento, bueno, que ya es el título final, es El paradigma del despertar, Juan José Saer en diálogo con Marcel Proust, ¿no? Bueno, porque voy a profundizar o me voy a dedicar especialmente en el tema del despertar en la literatura de Saer. Ahora bien, ¿qué es esto que quiero decir con antropofagia, ¿no? La crítica especializada ha dicho en varias oportunidades, sobre todo los críticos fuertes, los críticos, digamos, pioneros, me refiero a Gramuglio, a Sarlo, a Premat, a Dalmaroni, son los que en muchas oportunidades, de una manera quizás intuitiva y no sistemática o no desarrollada, pero han insistido en esta idea de que hay una presencia proustiana en Saer. Después, la crítica en general se ha ocupado bastante de La Mayor, ¿no? Que es el relato. Cuando digo la Mayor me refiero al relato, al cuento que está dentro de la compilación La Mayor, en donde Saer hace una reescritura de la escena de la Magdalena que refiere a
una de las primeras instancias de la novela de Marcel Proust, un escritor francés, que escribió En busca del tiempo perdido. De ahora en más voy a decir La Recherche, porque la crítica especializada se menciona así En busca del tiempo perdido por una cuestión de brevedad, y también creo que es Deleuze, bueno, ahora no recuerdo si es Deleuze, bueno, uno de estos grandes críticos franceses hablaba de la polisemia de la palabra recherche, búsqueda, no como ir a buscar algo, pero también en busca del título de la novela. Entonces, bueno, aparece esta idea de sintetizar en la recherche, así que bueno, de ahora en más cuando diga así me voy a referir a la novela. Entonces, Saer toma un cuento que ya es célebre, toma una de las primeras escenas que aparece en la recherche, que es la de cuando un narrador en primera persona, embebe en el té en la casa de su tía una masita, una madeleine, que tienen una forma particular, y lo asalta toda una serie de recuerdos que termina en que todo Combray sale de su taza de té, ¿sí? Bueno, entonces Saer lo que hace en La Mayor es tomar esa escena y hacer una reescritura de esa escena, una reescritura irónica, y en donde plantea todo, como ya se ha visto varias veces, esta idea de lo que otros antes ellos podían y ahora no se puede. Bueno, ayer también un poco Retamoso lo retomó. Ese es, digamos, el texto paradigmático que ha permitido a la crítica decir que Saer tiene elementos proustianos o se interesa en Proust. Ahora bien, así de manera sistemática todavía no había un estudio que, y lo digo con toda la humildad posible, tomara en cuenta toda la obra y sus manuscritos. Por supuesto que lo que yo hago es ir en busca, poner el foco de dónde está Proust en Saer, no abarcar todo lo demás, porque si no sería imposible. Y creo que una de las riquezas de la obra de Saer es justamente esto, que permite muchas miradas y abre muchos horizontes. Bien, entonces, una de las grandes reescrituras, vuelvo a lo de la antropofagia. Entonces, ¿cómo se relaciona Saer con Proust? Bien, según mi punto de vista, se relaciona de una manera antropofágica, sobre todo en el comienzo de su escritura. Cuando empieza el joven Saer a leer, lo lee muy temprano, ahora vamos a ver en qué momento, y lo lee de una manera, digamos, voraz, una manera, lo toma como uno de sus grandes modelos y se va a tratar de alimentar de él. Lo que es muy interesante, por eso yo uso la palabra antropofagia, porque lo tomo de la antropofagia cultural, de las vanguardias brasileras y demás, en el sentido de que no va a ser una manera de alimentarse amable, asimétrica, epigonal, o sea, como una veneración, sino que lo va a tomar, lo va a digerir, lo va a elaborar, lo va a diseccionar, lo va a transformar, se va a reír, va a ser irónico, va a ser pastiche. Es decir, va a aprender de él, que va a tomar lo que le sirve para su propia obra y va constantemente a buscar la diferencia, ¿sí? Bueno, también esto entra en el marco de las discusiones o polémicas sobre centro-periferia y demás. O sea, nunca la relación va a ser una relación de veneración o asimétrica, sino una relación bastante irreverente, que me parece que eso es lo más interesante que plantea la obra de Saer. Bueno, de hecho hay anécdotas, me voy un poco de tema, pero ayer contábamos una anécdota en donde una vez cuando se le preguntó si le gustaba Proust, dijo que era un tilingo, ¿no? Pero en esa posición de polémica, que después, por supuesto, que dijo que no, que le encantaba, pero eso es un poco como muestra la marca de cómo se relacionaba. O sea, estaba interesado, lo leyó toda la vida, desde el principio hasta el final, pero siempre como con cuidado de ese tema de la imitación, de correrse de la imitación, de tomar lo que le sirve y de poder transformarlo y deformarlo y bueno, así generar su propia originalidad. Entonces, ahí un poco
está explicado esta cuestión de la antropofagia, que es el primer momento. Después, los modos en los que se va a relacionar con Proust van a ir variando, ¿sí? Después hay como una modalidad más que tiene que ver... Este es el periodo de lo que la crítica llamó el periodo de aprendizaje, ¿sí? Que, un consenso general de los críticos especialistas dijeron, bueno, digamos que desde 1960 a 1968 sería el periodo de aprendizaje. Yo, como hoy voy a trabajar un caso particular, que es el de las arañas, agregaría desde 1958 a 1968, y después, bueno, viene la etapa experimental y después la de la poética consumada, que los bordes son difusos porque hay experimentación en todos lados, en realidad en Saer, pero bueno, y que no se entienda de una manera teleológica, ¿sí? Pero un poco para organizarse, la crítica creo que lo planteó de esa manera. Entonces, en el primer periodo de Saer, el de la etapa de aprendizaje, la relación con Proust va a ser sobre todo antropofágica, pero también porque hay como una voracidad, hay como un estudio intensivo de la literatura de Proust. Entonces, ahora sí, en mi estudio general, lo que yo planteo es que Saer va a reescribir varias veces a Proust. ¿Sí? Está la que todos conocemos, que es la de la Mayor, la escena de la Madeleine, pero después hay una que no está, hay una reescritura que no está analizada por la crítica, que la trabajo yo en mi tesis, que es la de la escena de las losas desiguales, que esa llega quizás... Proust es un autor que es leído como en un comienzo, pero los lectores también tienen a veces como dificultad de seguir subiendo esa cuesta, que son realmente 7 tomos y hay momentos de mucha descripción y aridez. Yo, como proustiana, les diría que hagan el esfuerzo porque la epifanía final en el último tomo, en el tiempo recobrado, realmente es excepcional, es algo que también se habló hasta ahora de cuando una obra atraviesa al sujeto y lo transforma. Es una experiencia corporal realmente, el último tomo, por lo menos para mí. Y en ese último tomo hay una escena que no voy a contar por las dudas para que los que no lo leyeron puedan tener esa epifanía, que tiene que ver con unas losas en Venecia, unas veredas, unas lajas que están irregulares y el narrador se tropieza y ahí pasan cosas. Bueno, Saer va a reescribir esa escena, que les decía que la estudio yo en mi tesis y me ha llamado la atención que no ha sido estudiada por la crítica, en El río sin orillas. Y de nuevo va a volver a esta posición irreverente, porque en la reescritura de Saer es fundamental el aroma de la bosta de las vacas, y hay como toda una cuestión como de una transformación de ciertos elementos prestigiosos en Proust que están como con esa idea sí, justamente del prestigio, de la valoración del objeto, la búsqueda del tiempo, entre otras cosas. Acá Saer siempre está como trastocando eso, poniendo elementos banales, cotidianos, y es muy divertido y se ríe mucho, pero bueno, es para otra ocasión. Entonces hasta acá tenemos la reescritura de la escena de la Magdalena, la reescritura de la escena de las losas desiguales, del tiempo recobrado. Después hay muchas más que digo estas dos porque son como van mostrando de alguna manera, así como tenemos del tomo 1 al tomo 7 de la Recherche, tenemos desde el comienzo de la obra de Saer hasta el final, que digamos que podemos encontrar elementos proustianos que van a lo largo de la obra. Después hay otras más sutiles, que también vendrán en otro momento esos comentarios, pero para que sepan, hay reescrituras que tienen que ver con el tema de la linterna mágica, que es algo importante dentro de la Recherche, con el tema de las catedrales, con el tema de los celos y el amor. Florencia Abate algo dijo de esto en un texto de ella, a propósito de la ocasión. Ahí se ve muy claro, hay escenas, hay reescrituras. Ella no lo plantea como reescritura, pero bueno, hace relaciones.
en la novela de Proust hay historias de amor entre Swann y Odette, y después entre el narrador y Albertine, y estas tensiones o formas de relacionarse, o la manera en la que Proust concibe la concepción del sujeto amado, del amor y demás, se ven reescritas en algunas zonas de la obra de Saer. Y también una de las últimas con las que estuve trabajando hace poco, hay, sobre todo en los comienzos, hay una reescritura sobre el tema de la sonata de Van Tuyl y del septuar y toda la cuestión musical, que me sorprendió gratamente. Y bueno, entre otras, ¿sí? Bueno, sí, las proyecciones, vieron que en la novela de Proust hay mucha cuestión con, eso es algo que dice Jatouque, con los aparatos ópticos, ¿no? Hay los personajes y hay objetos que constantemente reflejan, como la linterna, como el monóculo, bueno, varios elementos, y en Saer también hay un trabajo, pero no de tanto los objetos, sino que hay una serie de personajes que se autoproyectan como si funcionando como aparatos ópticos, tal como lo entiende Proust. Así que vieron que están constantemente observando paredes, el techo, cielo raso, y algunos ven cosas, ¿no?, que son sus interiores, digamos, y otros no, y hay cuestiones de por qué sí, por qué no. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que hay, esto es un poco lo que yo encuentro que tiene Saer de Proust. Y en los manuscritos también, y bueno, y también hay referencias explícitas, ¿sí? Hay en los ensayos, siempre aparece como en las listas, ¿no? Como entre otros autores también lo nombra, pero cuando uno puede hacer el recorrido sistemático, lo encuentra varias veces. Pero bueno, estas reescrituras parecieran ser todas reescrituras únicas, ¿sí? O sea, reescribe una vez la escena de la Madeleine, una vez la de las losas, una vez la de la sonata de Van Tuyl. Pero en cuanto al despertar, yo advierto que desde el comienzo, desde el primer despertar que aparece publicado en Las Arañas, que es la primera publicación que hace Saer en el diario El Litoral, ahora lo vamos a ver, hasta La Grande, todos los despertares, ¿sí?, van a... abandoné totalmente el... Bueno, ahí está un poco la hipótesis de la tesis, ¿no? Las escenas del despertar, yo ahí puse algunos ejemplos, pero la verdad que lo considero desde el principio hasta el final, van a dar cuenta, ¿no?, van a hacer reescrituras del motivo del despertar proustiano, que además, y este es un tema en el que hoy no me voy a meter, pero revelan la crisis de la experiencia del sujeto moderno. Por eso también ahí el marco teórico de mi trabajo tiene que ver con Benjamin, porque Benjamin, un gran lector y crítico y traductor de Proust, para desarrollar su teoría sobre el despertar, su teoría filosófica sobre el despertar, le toma a Proust. Lo lee, en el libro de los pasajes se ve clarísimo y después hay varios artículos más. Entonces yo lo tomo como aparato teórico, como modelo teórico para entender el despertar en Saer, que para mí es una reescritura de Proust, ¿sí? Bien, esta insistencia en narrar despertares, desde el primero va a ser un despertar que ahora vamos a ver, que es lo que traje para leerles, un despertar, una reescritura de Proust con las características estas que les decía, antropofágicas, de ironía, de irreverencia, de transformación, de deformación. Esta reescritura que va a ser desde un principio va a ir siguiendo de alguna manera el paradigma del despertar proustiano, porque en la novela, en la Recherche, que inicia con un despertar, como dice Barthes, va a mantenerse ese estado de duerme-vela hasta el final del último tomo, ¿no? Entonces hay como, el motivo del despertar se transforma en un paradigma del despertar. Y en el caso de Saer, su primer despertar va a referir intertextualmente a Proust, pero con todas estas características particulares,
Pero después, a partir del segundo y del tercero y demás, no solo va a referir a Proust, sino que también va a referir al trabajo que él hizo con Proust. Y de esa manera se va a ir conformando su propio paradigma del despertar saeriano, digamos, ¿no? Bien. Bueno, a Benjamin, como les decía, lo dejo de lado porque si no es demasiado, pero bueno, lo que tomé como para que no quede tan aislado, es esta cuestión de que lo que Benjamin le interesa del despertar proustiano es esta cuestión de cuando el narrador se despierta. Digo el narrador porque hasta avanzada la novela no sabemos que se llama Marcel, es el narrador en primera persona, el protagonista. Cuando él despierta está totalmente desorientado, no sabe quién es, cómo se llama, dónde está, en qué habitación está, y tiene que ir lentamente recuperando, recobrando su conciencia mientras se va despertando y mientras oscila entre estar todavía dormido y estar un poco despierto. Ese pasaje es lo que Benjamin llama el umbral entre estados. Eso es lo que le va a interesar, y para Benjamin eso muestra la crisis del sujeto moderno, la crisis de la experiencia del sujeto moderno, ¿no? O sea, como Proust es un diagnóstico de una época, y de la época de la caída de las ideas de Dios, del capitalismo, el impulso de las ciudades y demás. Bueno, todo eso que el hombre que vuelve de la guerra, como explica en el narrador, mudo porque está atormentado, que no puede seguir transmitiendo experiencias. Bueno, en la Recherche, en ese comienzo, en ese despertar, está el diagnóstico de sujeto en crisis y a la vez una tentativa de restituir ese narrador y esa posibilidad de la experiencia, porque finalmente el narrador, que no sabe ni siquiera si va a volver el yo del que se durmió, qué yo va a despertar, en qué habitación va a despertar, cuando despierta de a poquito, lentamente empieza a decir, bueno, esa era la cama, no estoy en la habitación de la infancia o estoy en la habitación de tal. Trabaja como una especie de arquitecto y tapicero y va armando la cortina, va poniendo los muebles en su lugar y se recobra, ¿sí? Bueno, eso es lo que a mí me interesa de Benjamin, y que eso aparece en Saer. Por eso también tanto estudio de Benjamin, porque, bueno, además de que Saer se interesó mucho en Benjamin, yo creo que entre ellos, así como entre Freud y Proust, que no se leyeron, había coincidencias, esta cuestión, como diría Hegel, del espíritu de la época, entre Benjamin y Saer hay coincidencias antes de que Saer leyera Benjamin. Y eso habla de la cabeza de Saer, ¿no? Que estaba como captando. Después él lo va a decir, cuando lee por primera vez a Benjamin, dice, encontré un sistema filosófico que puede dar cuenta de lo que yo estaba pensando. Pero en la literatura ya se puede observar, sin que estaban en la misma, sin haberse leído. Bueno, ¿cuándo empieza a leer Saer a Proust? Acá hay una cita, un poco larga, pero bueno, que se las leo, en donde en palabras de él lo comenta. Y además me gusta porque habla de cosas anecdóticas que también dan cuenta de cómo se relacionaba él con la literatura. Esta es una entrevista que está en una forma más real que la del mundo, que es la compilación de entrevistas que hizo Martín Prieto, que también salió en los tiempos en los que estaba la jornada de Santa Fe, y que Saer dice, una entrevista que le hace Elvio Gandolfo. Saer dice, claro, porque la pregunta es, ¿cuándo fue el salto a la literatura europea y norteamericana? ¿No? ¿En qué momento empezaste ese camino? Le preguntan a Saer. Y él dice, claro, me acuerdo incluso del día. Un día inolvidable para mí. Llegué a casa un sábado por la mañana y tenía un paquete de la editorial Aguilar que había comprado. Había algunos libros de filosofía, de la pequeña biblioteca filosófica, unos libros grises, y había textos narrativos, entre ellos un volumen de la colección de premios Nobel de Faulkner. Ahí leí mientras agonizo. Lo leí ese mismo día, lo terminé sin poder parar. Tengo un artículo escrito que se llama El mundo transfigurado.
porque realmente fue eso, el mundo después de leer era otro mundo. Yo estaba enamorado de una chica que, como de costumbre, no estaba enamorada de mí. Volví a casa ese sábado a la mañana, después de estar con ella, es un estado de depresión y tristeza. Almorzamos, subí a mi pieza, era un sábado lluvioso, me senté y empecé a leer. Cuando terminé me había olvidado de todo. Estaba en un estado de euforia total. Salí corriendo a la calle, en el sábado a la noche, a buscar con quién comentar aquello. Ahí empezó todo. Joyce, Proust, Kafka, Borges. Debe haber sido en el 55 porque a Borges en el 56 ya lo había leído, tenía 18 años. Bien, o sea que esta experiencia de lectura que transfigura el mundo, que borra todo, me parece que también da cuenta de él como lector tan joven, 18 años, y me parece, me da ternura también esta idea del amor y de la chica que no le da bolilla, pero que finalmente la obra lo atraviesa, y que creo que los que somos amantes de la lectura podemos dar cuenta también de esa experiencia que es, sí, me transfiguró, esto bueno que venimos diciendo, ¿no? Me atravesó, que también es algo muy proustiano en esto de el asalto de la memoria involuntaria, que uno no sabe qué lo va a provocar o cuándo va a pasar, pero que te saca del estado en el que estabas. Mi hipótesis es que Saer lee a Proust por primera vez entonces en el 55, pero de la reedición de Santiago Rueda, porque la edición que yo les pongo acá de Aguilar, todavía no había aparecido, aparece en los años 80. Entonces, como esto es algo que él dice mucho más adelante, teniendo en cuenta también otros comentarios que él hace sobre la importancia de la editorial de Santiago Rueda para esa generación, también lo dice José Luis de Diego y bueno, entre otros. Entonces, por las ediciones que estaban, que podía ser o la edición de Santiago Rueda, tendría que haberlo tenido, las postales no las tengo, bueno, digamos que es esa, ¿no? La edición de Santiago Rueda, que la novela ya circulaba en Argentina desde hacía más de 2 décadas, o sea que apareció en el 20 y se había establecido, esto también es importante, una tradición crítico-literaria latinoamericana sobre la recherche que en los años 50 arranca, había muchos críticos que había gente que lo estaba leyendo y gente, no sé, por ejemplo, Herbert Craig habla de Victorio Ocampo leyéndolo y leyéndolo en francés, pero sobre todo la crítica que se ocupa de la recepción proustiana dice que es en los diarios y en las revistas en donde aparece esta importancia de Proust que para la época en la que Saer empieza a leerlo, va a ser significativo, porque no es que era algo desconocido o algo que, incluso en los colegios, no era obligatorio leerlo, pero ya comenzaba a tener un prestigio simbólico, digamos, que se leían algunos fragmentos. Entonces, es entendible que Saer, como era un gran lector, estuviera muy cercano, ¿no? Bueno, y además de esto que les digo, que existían lectores y escritores prestigiosos que la recomendaban, también está el ejemplo de Juan L., ¿no? Que si bien Proust lo lee antes, Saer lee antes a Proust, Juan L. era un gran proustiano, así como poeta exquisito y encantador, entrañable. Tendríamos que hacer también jornadas Juan L. En ese peregrinaje de cruzar el río, ir a verlo, un año después, o sea, yo les digo que lo lee en el 55 y en el 56 lo conoce Saer a Juan L. Gracias a Hugo Gola en la librería Castelví. Y bueno, como todos sabemos, Saer lo considera un maestro suyo, otro gran modelo, que realmente lo admiraba. Y como era un lector apasionado de Proust, bien, bueno, en ese sentido, si bien él lo descubre previamente, las conversaciones entre ellos sobre la novela van a ser significativas. Asimismo,
en los recorridos que hice, este es otro tema que no me voy a ocupar de los manuscritos ni del archivo, pero en los recorridos que hice buscando las huellas de Proust en los papeles de trabajo y visitando familiares y yendo a archivos, a instituciones y demás, que es esto que vos nombrabas, estos espacios que vos nombrabas, porque el archivo está bastante disperso, si bien está casi todo en Princeton. Todos los familiares lo recuerdan leyendo a Proust y sobre todo su última mujer, Laurence Guégan, me decía que hasta el último día hablaba de Proust y que los personajes eran personajes como familiares, o sea, sí, porque esto es como Albertine o como Odette o como Charlize, o hablar de nombrar estaba presente. Él va a leer en español, obviamente en el 55, pero después cuando se va a Francia y aprende el francés y demás, va a pasarse a la edición de la Pléiade, que la edición en español, la primera que leyó, que la gente la recuerda, los familiares la recuerdan, sobre todo Laurence me decía, sí, yo me acuerdo que él me contaba de esa edición, no se sabe dónde está, nadie la tiene, ningún heredero la vio y parece que era una edición anotada, o sea que a mí se me cae la baba, pero no puedo, nunca la pude hallar. Y la edición, que sí tuve acceso, la de la Pléiade en francés, no tiene ninguna anotación. Pero bueno, también Laurence me decía que él iba a los bares de Proust hasta último momento en París, cuando iban a París, y que hacía cosas que hacía Proust en París. Entonces, bueno, eso habla un poco, también es periférico, pero habla de esta presencia constante de principio a fin. Por supuesto que también hay otros modelos, por supuesto que también está Kafka, está Joyce, como decía ayer Sarlo, y bueno, Juan L. No me voy a meter en todos los modelos que hay, pero este modelo, digamos, bueno, yo lo voy a trabajar como de esta manera que les voy a contar ahora. Acá les traje también para un poco como para que vean como prueba de que no les miento, Laurence conserva las postales de cuando fueron a Illiers-Combray. Illiers es el pueblito en el que se inspira Proust para escribir todo lo que tiene que ver con Combray. Él le pone Combray y a Illiers en los años 70 le pusieron Combray. Illiers-Combray pasó esto un poco lo que hablábamos de lo que logró Saer con la zona, ¿no? Que es el imaginario de la ciudad y de los lugares que para nosotros aparecen primero, por lo menos para los que no somos de la zona, aparecen en el imaginario literario y después los vamos a conocer a propósito de eso, hacer la caminata por San Martín o a comer una boa a Cerodino. Yo hice todas esas cosas inspirada por las lecturas y por el afecto, la parte afectiva también con la obra. Y con Proust pasó lo mismo. Pasó a transformarse en Illiers-Combray. Y bueno, y Laurence y Saer fueron a Combray como en ese peregrinaje que se hace con los escritores queridos. Y bueno, esta es la habitación en la casa de la Tante Leonie. Pero me falta. Y acá tenemos el recorrido, uno de los recorridos que muestra los espinos en Proust. Hay espinos rosados, blancos y toda una descripción de la naturaleza que también yo ayer pensaba en continuar con las vinculaciones, porque Saer evidentemente también se ocupa de la fauna y de describir todo lo que tiene que ver con las plantas, bueno, lo botánico, ¿no? Entonces, este es el caminito que muestra los espinos, que en la Recherche tiene bastantes páginas, y esta es una de las iglesias también de Combray, que también va a ser un tópico literario. Estas eran las conserva Laurence y además también ella me decía que fue un viaje entrañable porque se va en un trencito y ahí está el museo y está conservado de una manera que uno puede recuperar un poco también la experiencia de lectura. Bien. Bueno,
En algún momento Saer va a reparar también en la edición de Estela Canto. Estela Canto va a emprender una empresa importante que es traducir a Proust al argentino. Y cuando está esta noticia, Saer se interesa y dice, bueno, le da curiosidad, ¿no? Y dice, hace unos días vi en televisión el programa de Héctor Janover, el librero, en el que decía que alguien había traducido el primer volumen de En busca del tiempo perdido al argentino. No sé bien cómo será, pero despertó mi curiosidad. Hace poco me preguntaron cuál era la primera frase de un libro que más me había impresionado y respondí, mucho tiempo he estado acostándome temprano. Que ese es el inicio de la recherche, ¿no? Que me da el pie para leérselos. Esto que les leo acá, después este estado onírico de somnolencia, de duermevela, permanece hasta el final, ¿sí? Pero así comienza. Mucho tiempo he estado acostándome temprano, a veces apenas había apagado la bujía, cerrábase mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que se me figuraba aún tener entre las manos y apagar de un soplo la luz. Bien, bueno, ese es el comienzo de la recherche. Este es la captura de pantalla, digamos, de las arañas, que no se pueden, si quieren, volver a prender la luz porque no se ve mucho, pero yo para que vean que aparece, este es el primer relato que Saer va a publicar. Publica en el 56 un poema que se llama Motivos del campo, y después aparece Las arañas. Las arañas es propiamente el primer despertar escrito por Saer, ¿sí? Es para también otro tema para indagar en otro momento, por qué no aparece en la zona, no aparece en ninguna compilación. Él decidió borrarlo, ¿no? Y quizás algunas de las hipótesis que yo voy a plantear tienen que ver con esta tensión, con esta antropofagia, pero a la vez algo que él mismo habla de parricidio, ¿no? Bueno, imitar para no repetir como exorcismo y también para matar al padre, ¿no? Una cosa así sería. Entonces, este primer relato es sugerente que no aparezca en ningún lado. Está en línea, lo pueden buscar, es un relato muy corto. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Sí? Bueno, les leo lo que traje escrito y si es mucho me dicen y lo acorto. Ya sé que te prometí, Martín, que no iba a hacer cenar nada, pero bueno. El despertar de las arañas, ya les dije que es del 58. La primera escena del despertar narrada por Saer, que es también su primer cuento publicado, aparece en Las arañas en 1958 en el suplemento literario del diario El Litoral. Romualdo, el personaje central del cuento, se está despertando a la mañana junto a su mujer Luisita. Ambos están en la habitación matrimonial. Toda la escena se produce en esa habitación. Él, a medio vestir, busca una media perdida que mientras manifiesta un sentimiento de desdicha. Ella, primero en la cama y luego en el piso por un movimiento brusco de Romualdo, le reprocha, entre otras cosas, su falta de atención. Desde el principio del relato es posible detectar la presencia de una atmósfera onírica, proustiana, que a su vez se expande hacia el final del relato del cuento, construyendo una suerte de pequeña cosmogonía de la duermevela, la cual se observa en la insistencia de la narración por permanecer entre lo soñado y lo vivido. A su vez, este despertar inaugural está situado en las primeras horas de la mañana. Del mismo modo se corresponde con un despertar del mundo imaginado. De allí que cobre mayor fuerza la metáfora alusiva al inicio de la escritura o del comienzo del recorrido escritural del joven Saer. En este sentido, el artículo de Paulo Ricci, La selva espesa del despertar, es un importante aporte al estudio del tema. Si bien Ricci no aborda este relato en tanto reescritura proustiana,
tampoco pierde de vista que en la historia de la literatura existen célebres ingresos a la vigilia que manifiestan a su vez el momento de fundación de la narración. Por ello, apunta en una nota al pie, que cito a Paulo, acá presente. Sobre todo en la literatura del siglo XX, dentro de la cual basta citar algunos ejemplos cabales para certificar esta afirmación, a la memorable escena que da comienzo a los 7 tomos de En busca del tiempo perdido de Proust, sumemos la centralidad que ocupa el acto de despertarse en uno de los cuentos más importantes del siglo y de la literatura universal, estoy hablando de La Metamorfosis de Franz Kafka. Y cerrando el célebre trío, el comienzo del Ulises, en el que James Joyce también ubica los primeros capítulos en la mañana de su enorme recorrido por un solo día. Fin de cita. Los 3 despertares que menciona el crítico corresponden a su vez a 3 importantes modelos literarios de Saer, a saber Proust, Kafka y Joyce. Dijimos antes que Saer comienza a leer a Proust en el 55, mismo año en que lee a Kafka y a Joyce. Por lo tanto, sabemos que estas escenas de despertar ya habían sido leídas por el escritor argentino al momento de escribir Las arañas. Y no ignoramos que sobre todo la Metamorfosis de Kafka presenta evidentes resonancias en el relato de Saer, dados los múltiples sentidos que abre la idea de insecto. Sin embargo, las arañas no serán nombradas en todo el relato y estarán asociadas a las características arácnidas de los personajes. Yo hago también un análisis detallado, pero acá no lo voy a hacer, pero se dice de las patas flacas de la mujer, él la quiere matar a zapatazos. Bueno, hay como cuestiones que dan a entender que los sujetos arácnidos son ellos, ¿no? La pareja. En principio, en las arañas podemos encontrar huellas proustianas que se reconocen a nivel retórico y sintáctico. Esto también es algo que se estuvo ya diciendo varias veces, ¿no? Esta morosidad, ¿qué pasa con vos también lo mencionaste hoy, con la cuestión de la sintaxis y las subordinadas de las subordinadas? En relación con este aspecto, en el relato se observa un uso profuso de comas, de oraciones subordinadas prolongadas, estructuras sintácticas que nos reenvían a la escritura de Proust. A modo de ejemplo, veamos la disposición del siguiente párrafo. Cito a Saer. Pero ahora a la mañana, a las 7 de la mañana, con los pantalones a medio poner, con un zapato calzado y el otro no, buscando por todos los recovecos del dormitorio abarrotado una media inencontrable, maldecía y odiaba sin saber qué cosa era la que estaba maldiciendo u odiando, atolondrado por el zumbido del sueño que permanece todavía durante la vigilia y que se esconde en el estómago y abajo de los párpados, en la boca y en la garganta. Tiene muchísimas comas. Saer utiliza frases largas, numerosas comas y oraciones subordinadas para generar, a la manera de Proust, un retraso en la lectura, una morosidad que se vuelca sobre el sentido de lo inconcluso. En el cuento existe además cierta cadencia que podría ser pensada como musical y que está acompañada de un incremento de la información expresada sintácticamente entre comas. Se trata de una suerte de ritmo acompasado que conduce las reflexiones entre patéticas e irónicas del protagonista. Es decir, que la morosidad de la sintaxis guarda una reflexión sobre el cuerpo de Romualdo y su conciencia letargada que perdura aún en el estado indeterminado del umbral entre el sueño y la vigilia. Digamos que en Las arañas puede observarse con claridad el uso de frases muy largas y extensos párrafos de sintaxis adormecida, aprendida y apropiada de la literatura de Proust. Se trata de formas sintácticas de la lengua que se convertirán en una marca del estilo saeriano. Las reconoceremos luego en el relato La Mayor, cuando Saer realiza uno de sus experimentos literarios más radicales al usar y transformar las prolongaciones de los periodos sintácticos proustianos en un relato que, como se sabe, remite claramente a Proust. Al reparar en este despertar fundacional, Ricci asocia la escena del despertar rutinario de Romualdo, desarrollado únicamente en el espacio del amanecer, a una serie de despertares de la narrativa saeriana. Al respecto escribe, y cito a Ricci, que se fue. Bueno, la casualidad, la recurrencia de esa imagen o tal vez una metáfora involuntaria que vuelve sobre la propia narrativa
hicieron que la obra conocida y publicada de Juan José Saer comience con una escena del despertar. El amanecer de una obra literaria encuentra como una de sus primeras imágenes a uno de sus personajes en el acto de despertar y recobrar al mismo tiempo su cotidianidad de la que en este caso reniega. El acontecimiento fundante de esta literatura es ese espacio de ingreso a la vigilia o de salida del sueño, al que luego, con otras preocupaciones y personajes de la narrativa de Saer, volverá en sucesivas ocasiones. Fin de cita. En la cita, el crítico propone la existencia de una metáfora involuntaria que pondría de manifiesto el despertar de la escritura de Saer. La expresión metáfora involuntaria, sobre todo su calidad involuntaria, produce una reminiscencia acerca de la memoria involuntaria proustiana. Así pues, si seguimos el derrotero de Ricci, podría especularse la hipótesis de que Saer haya experimentado de manera azarosa e involuntaria el deseo de iniciar su literatura narrando un despertar. En este caso, la presencia de Proust no solo estaría velada, sino que además no sería voluntaria. Sin embargo, no creo que se trate de una cuestión involuntaria. Al contrario, podría leerse como un guiño deliberado a la manera de un pastiche. Veremos que el despertar no solo puede leerse metafóricamente como un comienzo en la escritura, sino que también consiste en una reescritura del comienzo de En busca del tiempo perdido, la novela que el escritor argentino venía leyendo desde hacía ya 3 años y que también alrededor de las arañas circula de manera humorística, distanciada y a la vez cercana a Proust, la imagen de la búsqueda y la pérdida que se ve literalizada o minada en su abstracción por la escena en la que quien despierta se empeña en la búsqueda concreta de una media. Es en este sentido que el despertar de Romualdo está directamente relacionado con las palabras pérdida, búsqueda y tiempo perdido, entrecomilladas. Continuando con las filiaciones que revela el relato, además de la que nosotros encontramos en Proust, varios críticos han detectado notas o ecos de lectura de la literatura de Roberto Arlt. En relación con esto, Ricci analiza que el tono del primer relato breve debe mucho a la literatura de Roberto Arlt. Están allí el hombre común, obrero tal vez, y su vida cotidiana rasgada por un pensamiento, una cavilación, diría Arlt, que hace estallar su condición en todos los sentidos posibles. Fin de cita. Creemos que algunos de los argumentos que debieron debilitar esta hipótesis respecto de una afiliación más explícita con Arlt se relacionan justamente con la presencia de Proust y Onetti en su literatura. En este sentido, como advierte Castro, podría remitir a su apuesta por la frase larga que necesariamente se apoya en la hipercorrección, no ya a la manera de Borges, sino a la manera de Onetti e incluso de Proust. Ahora bien, en concreto, se puede observar que desde el punto de vista de la temática de la ficción y de la caracterización de los personajes, Las arañas presenta puntos de contacto con la literatura de Arlt. Así, Castro analiza que, más allá del ambiente, los personajes y los tópicos ostentosamente artianos, el héroe masculino aquejado de introspección y cinismo, la miseria de la vida conyugal, la fantasía del asesinato entendido como acto de afirmación de la propia excepcionalidad, el cine como escapismo, el tono de Las arañas es una reversión extraña de la lengua mala de Roberto Arlt, dice Castro. Entonces, se podría decir entonces que Las arañas pone de manifiesto las huellas de aquellas lecturas saerianas propias de la etapa de aprendizaje, señala sus elecciones literarias y la pregnancia de escritores como Proust y Arlt tuvieron en su juventud. Modelos bien disímiles, capaces de funcionar como antídotos contra la ansiedad o angustia de las influencias que aún importaba para esa generación. Así, mientras el joven Saer comenzaba a incorporar procedimientos aprendidos de sus maestros, al mismo tiempo borraba aquellos recursos no suficientemente transformados en sus ficciones, buscando su propio estilo, lenguaje, narración, y tal como expresó el propio Saer, hay un cierto parricidio en todo acto de creación hacia los maestros más admirables. Advertimos entonces que Las arañas revela afinidades con las ficciones de Arlt justamente en aquello en lo que se diferencia del escritor de la Recherche. En este sentido, y a propósito de Arlt como otra de las referencias veladas del relato, es importante señalar que la construcción de Romualdo diverge de aquellos personajes creados por Proust.
Es decir, Romualdo, aunque amanece con los sueños todavía frescos, mezclados con lo real, y exterioriza un estado de fragmentación, no es un niño y adulto a la vez que se encuentra o recuerda la habitación de la infancia. A diferencia del narrador proustiano, quien tiene recursos económicos, culturales y un estatus social que le permite entrar al gran mundo, Romualdo es un protagonista alienado por sus condiciones laborales, es un cajero y corredor de seguros, alienado por las condiciones laborales y monetarias, que mantiene muy malas relaciones con su mujer y necesita del espacio íntimo del cine para no matar a la mujer, ¿sí? Para no cometer un acto censurable. Al mismo tiempo, como dijimos, el despertar de Romualdo se encuentra ubicado en las primeras líneas del texto, en su incipit, al igual que ocurre con el inicio de la recherche, ¿sí? El comienzo de la recherche es con un despertar. El primer despertar de Sarre está en las primeras líneas de su primera publicación. Y a la manera de Proust se trata de un relato que, si bien se narra en tercera persona, hace hincapié en las sensaciones de un personaje que despierta semidormido en su habitación. Entonces podría decirse que tanto las resonancias artianas por un lado como las proustianas por otro dejan ver sus propias huellas y se reúnen en este cuento iniciático. Ahora bien, como ya adelantamos, esta reescritura de la escena del despertar trata de un irónico comienzo en diálogo con Proust, ya que durante todo el relato Romualdo intentará desprenderse del estado de entresueños mientras busca una media perdida, así de banal, que la encuentra finalmente al cabo de muchas cavilaciones. Así, ni bien inicia la ficción, el narrador cuenta que desde las 7 de la mañana Romualdo está atolondrado por el zumbido del sueño que permanece todavía durante la vigilia y que se esconde en el estómago y abajo de los párpados, en la boca y en la garganta, dice Sarre. En efecto, veremos enseguida que este estado indeterminado entre el mundo onírico y la entrada a la vigilia conforman una atmósfera de ensueño que permanece a lo largo de todo el cuento, de igual manera a lo que sucede en la novela de Proust, y como no sucede con Joyce y Kafka. Además del motivo del despertar, decíamos que su combinación con el humor brindado por la búsqueda de la media perdida son aspectos centrales que nos reenvían de manera directa a Proust. En este sentido, el recurso de la ironía en Las arañas difiere del que se pondrá en juego en La Mayor, en donde Sarre va a insistir en la cuestión de la imposibilidad de recuperación de lo que otros ellos podían, refiriendo así a la escena proustiana en la que el narrador encuentra un recuerdo atado al olor y al sabor de la Magdalena, con el fin de dudar de las posibilidades de la representación. Otra diferencia de Las arañas con La Mayor consiste en que lo perdido es banal, es trivial, un objeto cualquiera, en contraste con la búsqueda del tiempo perdido de Proust o con la masita que embebe tomatis en el té, alimento que a diferencia de la media aún se encuentra cargado del prestigio literario. Entonces el contraste con La Mayor y la recherche radica en el pasaje a primer plano del humor y la ausencia de conflicto metafísico sobre las posibilidades de representación de lo real o la recuperación del tiempo perdido, tiempo en mayúscula, ¿no? Por lo tanto, esta primera elección saeriana de objeto perdido en Las arañas parece coincidir con su intención de borrar el influjo proustiano y al mismo tiempo de conservar su humor. Así, la decisión de elegir una media como objeto de búsqueda y pérdida, en contraste con el tiempo proustiano y la Magdalena, devienen uno de los gestos propios del juego intertextual irónico o de la intertextualidad irónica que mantiene Sarre con Proust. A su vez, Romualdo, también como a Tomatis con la Magdalena, el objeto ordinario media no le dice nada, no le genera lo que otros objetos antes le producían al narrador de Proust. Nótese que para Las arañas, Sarre prefiere un objeto ordinario que no está específicamente asociado a Proust ni a su literatura, y que en este relato parece no haber nada más para recuperar. Sin embargo, esta simple media se pierde y se busca en el despertar del protagonista, produciendo esta reescritura irónica del comienzo de la recherche.
Estas decisiones de Saer responden a las características propias del momento de apropiación proustiana, en el que Saer se ocupa de transfigurar el influjo de Proust deliberadamente explícito en la mayor. Es decir, en este primer momento de antropofagia, la manera en la que Saer dialoga con Proust conserva aún la, entre comillas, preocupación de los comienzos por no perderse en la imitación del maestro al que admira, recurriendo a la imaginación ficcional. Inquietud que ya ha desaparecido al momento de escribir La Mayor, donde aparece otro tipo de trabajo literario en torno a la experimentación poética con Proust. A su vez, y también en relación con La Mayor, es interesante pensar el anticipo que resulta a Las arañas en términos de la extensión de un estado onírico propagado a lo largo de un relato, tal como ocurre en La Recherche. Así pues, otro aspecto proustiano central que nos permite establecer afinidades intertextuales entre los dos cuentos es el hecho de que desde el inicio en ambos se observa una atmósfera de duerme-vela, que perdura junto a la indeterminación propia del pasaje entre el sueño y lo real. Tal como sostiene Benjamin y su metáfora edilicia sobre el despertar, es en el umbral entre estados donde la narración de Proust revela la fragmentación de la identidad del sujeto. Romualdo va a experimentar sensaciones similares en su propio despertar. No tiene ni idea quién es cuando se despierta, está totalmente desorientado y tiene los zumbidos, palabras de los sueños todavía en su conciencia. Más aún, la temprana comprensión de Saer acerca de la importancia del humor para su proyecto constituye otro de los aspectos que lo acercan a Proust. Acerca del humor en La Recherche, Sophie Duval sostiene que la relación entre lo cómico y el reconocimiento del lector en él mismo, cuando uno se reconoce en la lectura, de lo que dice el libro, comprende uno de los aspectos fundamentales que lo aproximan a la novela y que explican el grado de valor literario atribuido al autor, el humor en Proust, ¿no? En relación con esto, creemos que la ironía y el humor sardónico en Las arañas proviene específicamente del vínculo con Proust. Precisamente aquello que está ironizado o hecho pastiche es sobre todo aquello tomado de Proust. En busca de la media perdida pudo tranquilamente haber sido el título del cuento. Y en el final del relato, el narrador insiste en las siguientes palabras puestas entre paréntesis. Había perdido demasiado tiempo buscando lo que tenía que buscar. Aquí se observa el guiño satírico de parte de Saer, un pequeño juego de transformación intertextual literaria de aquella obra prestigiosa, compleja, extensa, que busca el tiempo. Saer inventa una historia breve, trivial, prosaica de una media perdida. Así como luego de los 7 tomos el narrador de Proust precisará recuperar el tiempo perdido para escribir su obra, porque La Recherche es la historia de la vocación del narrador, que quiere ser escritor, Romualdo, por su parte, luego de buscar la media inencontrable, solo se sentirá frustrado por haber perdido demasiado tiempo buscándola y necesitará salir al sol, a la calle, para recuperarse. Se detecta claramente la caída de prestigio de lo buscado de la que hablábamos antes. El pasaje del tiempo y todo lo que alberga hace un objeto cotidiano, produce un aspecto irónico, de lo sublime a lo banal, un guiño que hace Saer al lector entendido. A su vez, la frase del final, llamativamente entre paréntesis, potencia la parodia. Sabemos que el referente directo es la media, pero no está nombrada. Hay una elipsis que instala la duda de si acaso no está refiriéndose a otras búsquedas más abstractas, relevantes y prestigiosas. Por supuesto, el juego ambivalente hace que la ironía se infiera y cobre espesor el humor si se conoce la referencia a Proust. Además, el hecho de que Romualdo no obtenga ninguna epifanía al hallar la media también refuerza el efecto cómico de la transformación intertextual del tópico de la búsqueda de la recherche. En este sentido, la caída de prestigio simbólico de aquello que se busca en Las arañas, la distancia respecto de lo sublime y el juego con lo trivial, también acercan a Saer con el tiempo recobrado, pues precisamente allí aparece este mecanismo. En el último tomo de su novela, en efecto, Proust realiza un descenso de lo sublime a lo cotidiano cuando construye las metáforas de la ambiciosa catedral al simple vestido, que refieren a su obra.
Proust construye el humor a partir de las impresiones y situaciones propias de la cotidianidad de su protagonista. Ya sea que se trate de su infancia en Combray o su madurez en París, el narrador ofrece permanentemente reflexiones cómicas a propósito del mundo en el que se encuentra. Lo notamos, por ejemplo, en las observaciones de Marcel a propósito de las máscaras de los personajes de baile, de los guermantes, o desde el inicio de la novela, cuando el narrador repara en cuestiones triviales como las legumbres de la comida que rememora. Aquí entonces, otra característica del momento de aprendizaje saeriano y su fuerte antropofagia se vincula, por un lado, con el estudio del humor y por otro, con parodiarlo, ironizando o haciendo pastiche de Proust como manera de controlar su influjo. A partir de lo analizado, se podría decir que el humor es quizás una de las razones más importantes, muy poco exploradas por la crítica, por las cuales Saer toma a Proust como uno de sus principales modelos literarios. Así pues, en Las arañas, el juego intertextual irónico que propone Saer en contacto con Proust le permite afirmar su singularidad y diferencia al tiempo que funciona como homenaje secreto en el reconocimiento del humor presente en La Recherche. Por último, revela el estilo humorístico irónico propio de la escritura de Saer. Ahora bien, en cuanto a la reescritura del acto de despertar propiamente, sensaciones de ensueño, confusión en el mundo onírico y el de la vigilia, fragmentación de la identidad, en principio, Saer no realiza un tratamiento irónico o distanciado. La acción de buscar la media transcurre en el amanecer y tanto el ingreso en la vigilia como el tránsito de un estado al otro conservan una atmósfera onírica proustiana sin rastro aparente de comicidad. Mientras Romualdo vuelve del sueño, es decir, mientras se despierta, tanto el individuo físico como los diferentes yoes que lo conforman se encuentran en una habitación junto a su mujer. Ahí es cuando se dispone, entre otras cosas, a buscar la media que ha perdido presumiblemente cuando dormía. En esta búsqueda, es en esta búsqueda donde notamos la parodia y los rasgos de humor que presenta el relato, y podría decirse que lo hacemos de manera retrospectiva, una vez que llegamos al final de la narración, en el momento en que el personaje señala su frustración por haber perdido mucho tiempo. Además, la brevedad del cuento refuerza este movimiento recursivo en la lectura. Al mismo tiempo, el interés de Saer por rescatar en su relato un elemento banal de la cotidianidad acompaña todas las cavilaciones metafísicas y existenciales de Romualdo. Se dan las dos cosas a la vez, ¿no? Toda la indagación metafísica del despertar existencialista y el humor por el objeto que ha perdido. Estas cavilaciones metafísicas transcurren simultáneamente a la búsqueda, si se quiere obsesiva, de un objeto tan inmediatamente necesario como trivial. A su vez, es la exploración del personaje la que marca los tiempos del cuento. Descubrimiento de su ausencia es el principio, búsqueda, el nudo, encuentro final. Pero como dijimos, es en el final cuando se produce tanto el efecto irónico de vincular la media con la recherche como el reconocimiento de la caída de prestigio de aquello buscado por Proust. Señalábamos que inicialmente el lector presencia la escena del despertar y el estado de duermevela. Así, durante la insistente búsqueda, el discurrir del personaje narra a la manera de Proust las intermitencias y contradicciones de un sujeto que intenta recobrarse cuando vuelve o viene de los sueños. De este modo, un individuo que se encuentra en duermevela es narrado. Así, en el relato se observan expresiones tales como que el sueño se esconde en el estómago y abajo de los párpados, en la boca y en la garganta. Se trata de comentarios que refieren a un saber fisiológico habitual en Proust y que revelan una cercanía con la oralidad. En efecto, estos comentarios de tipo proustiano son aquellos que Barthes entiende como una suerte de fuga hacia el ensayo. En particular, cuando Saer expresa que, lo cito a Saer, y lo mismo si uno se toca los ojos, esto es de Las arañas, y lo mismo si uno se toca los ojos, entonces allí remueve el sueño como una mezcla que debajo de los ojos se había echado a dormir, y lo despierta, y el sueño entonces lo agarra a uno y lo acogota con su propia pesadez, diseminada en el cuerpo,
de uno y lo derrumba. Fin de cita. Podría decirse que está tomado como una imagen de inspiración específicamente del incipit de la Recherche, más precisamente en el momento en el que el narrador proustiano escribe que la figuración del sueño, y cito a Proust, gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Fin de cita. A propósito del texto de Barthes, mucho tiempo he estado acostándome temprano, algunas de sus reflexiones acerca de la duermevela nos permiten comprender mejor el mundo de ensueño construido en las arañas. Al respecto, el crítico expresa que la duermevela está constituida por profundidades de nuestro consciente en tanto desorden. Es decir, existe una paradoja en la que el sueño puede escribirse por ser una conciencia de sueño. Dicha conciencia no tiene reglas. Por eso es vacilante e intermitente. La cronología se rompe. Así pues es posible percibir en el relato de Saer ese escándalo gramatical, como dice Barthes, del que decir estoy dormido es imposible, ya que Romualdo narra su sueño recurrente y comenta sus pensamientos en un estado de duermevela, es decir, como conciencia intermitente y sin reglas que adopta la lógica de los sueños proustiana. Esto es posible porque la escritura es precisamente esa actividad que trabaja sobre la lengua, sobre las imposibilidades de la lengua en beneficio del discurso. En relación con esto, ya voy terminando, las citas de Saer que referimos recientemente ponen de relieve de un modo condensado la dificultad de Romualdo para recobrarse al despertar. Esto se debe a que se encuentra atolondrado por el zumbido del sueño. Está en la zona de umbral. Aquí reaparece a la manera de Proust la fundamental y necesaria presencia de la memoria para que Romualdo pueda acordarse quién es y dónde se encuentra, aunque esté en su casa, en su habitación. Al mismo tiempo, Saer despliega en Las arañas una metáfora sobre el sueño y su capacidad para permanecer en la vigilia. El sueño está debajo de los ojos, diseminado en el cuerpo. En este relato, el sueño es como una mezcla que podría restituir al individuo al mundo onírico. Al mismo tiempo, el ingreso a la vigilia de Romualdo está acompañado de una especie de animalización, es decir, el sueño es metaforizado como animal debido a que posee la habilidad de agarrar, acogotar y derrumbar. Este animal onírico perdura en el despertar y puede también, como una suerte de mutación, agazaparse en el estómago y abajo de los párpados, en la boca y en la garganta. Por tanto, no alcanza con levantarse de la cama para ahuyentarlo, ¿sí? Benjamin también se ocupa de estas cuestiones de la higiene del baño, de los rituales del baño y demás, para poder despertar. Si uno no come, dice Saer, o se lava los dientes, queda en la boca y en la garganta como un gusto fuerte y victorioso y pesado, ¿sí? Esto es lo que le decía de las coincidencias entre Benjamin y Saer. Los dos hablan de este tipo de cuestiones sin haberse leído ni conocerse, ¿no? Claramente. Si bien la búsqueda de la media otorga ironía al relato, las reflexiones propias sobre el umbral entre el despertar y el dormir que experimenta Romualdo son de corte filosófico existencialista y no tienen rasgo de humor. Así, Saer genera una tensión cómica metafísica entre las impresiones de ensueño o duermevela del personaje y la banalidad de su búsqueda, que funciona como una interrupción propia de lo literario, de cualquier forma abstracta de pensamiento que refuerza a su vez la ficcionalidad o narratividad del relato. En este sentido, la zona del retorno del sueño es la clave prometedora pero inacible para pensar en qué consiste el pasaje por ese umbral impreciso, siempre indefinido, que va desde el dormir hasta la vigilia y viceversa. En efecto, las huellas del sueño en la vigilia de Romualdo nos reenvían al despertar del narrador proustiano, pero también a las reflexiones sobre la fragmentación del sujeto en Benjamin. En efecto, como cuando Saer escribe que lo que el sueño trae aparejado son ciertos rumores, palabras misteriosas que nos suenan y que no se asimilan con los sentidos, sino con los órganos que prohijan a los sentidos,
no se reconocen con el entendimiento, sino con la carne, lo que está poniendo de manifiesto es la continuidad del mundo onírico en la vigilia. Se crea así una inestabilidad en aquel que despierta y una fragmentación de su identidad. Estas palabras desconocidas, rumores que no suenan en la realidad, sino, sin embargo, poseen una existencia positiva, medular, arraigada en la cabeza y en el oído, como el presentimiento incierto de una tragedia, dice Saer. Esta convivencia de ambos mundos al despertar expresa la identidad dividida debido a la dificultad que conlleva el poder recobrarse. El presentimiento incierto de una tragedia está revelando quizás el peligro de no poder recuperarse y por consiguiente la crisis de la experiencia y la incertidumbre que experimenta Romualdo al regresar de la vigilia. Entonces, la escena del despertar de las arañas propone una reescritura proustiana que, al igual que en el universo de los sueños, muestra un escenario disparatado y múltiple en el que simultáneamente pueden coexistir la fantasía y la muerte. Se traba, ¿no? La fantasía y la muerte, es que lo que estoy diciendo es muy jodido. Pueden convivir la fantasía y la muerte, lo banal y sublime, el humor y el horror de lo siniestro. Gracias. Muchas gracias, Alma. Bueno, invitamos.